Bueno, continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ahora el segmento Derechos del Consumidor. Y está con nosotros un especialista en la materia, Jesús Pérez Marmolejos, abogado, especialista en derechos del consumidor. Pérez, buenas tardes. Siempre es un honor Saludos, tenerlo por buenas aquí. tardes. Siempre contento de estar con ustedes aquí en el Tribunal de la Tarde y más tratando estos temas de interés nacional. Un placer a Julio Ernesto, un saludo a Julio Ernesto y a usted, Vianney, y a toda la producción de Medios Humanos. El tema propuesto para el día de hoy, Pérez Marmolejos, es: ¿pueden las empresas rechazar en sus establecimientos a los consumidores que no se han vacunado? Tema interesante. Sí. Sí, totalmente. Ustedes saben, todavía estamos viviendo en tiempos de pandemia. Espero ya no decir esto, pero todavía estamos viviendo en tiempos de pandemia. La República Dominicana últimamente se ha incrementado la propagación del virus, ha habido problemas con las camas, los hospitales, la cantidad de personas, la violación a lo que son las reglas de distanciamiento físico, las mascarillas, etcétera. Entonces eso ha hecho que algunas personas y funcionarios hayan emitido declaraciones para imponer la vacunación obligatoria en empresas, en este caso del sector transporte y otros estamentos. La República Dominicana cuenta con un marco constitucional que establece el derecho a la salud. Aquí hay dos bienes jurídicos protegidos. Está lo que es el bien colectivo, la salud de todos los consumidores en la República Dominicana, y también está la dignidad humana y el libre desarrollo de personalidad de una persona específica. Entonces, ya han dicho los constitucionalistas, los ius laboralistas, de que efectivamente en materia, por ejemplo, laboral, las empresas pueden tomar precaución para garantizar la seguridad de sus empleados. En materia de consumo, igualmente, la ley de consumo, la ley 358-05, establece infracciones en caso de que el proveedor, en este caso la empresa, no quiera cumplir. Por ejemplo, sanciones en caso de incumplimiento a los requisitos y a las obligaciones de naturaleza sanitaria. Hacer hincapié que en República Dominicana todavía la vacunación es voluntaria, es decir, no es obligatoria la vacunación. Entonces, si el proveedor establece como una norma ingresar con una prueba de vacunación, el catálogo legal de nuestra normativa especial sí le da ese fundamento, sí le da ese fundamento positivo. Ahora bien, en la práctica no es tan efectivo exigir pruebas de vacunación a los consumidores para entrar a lugares específicos. Sí, en cuanto a la normativa legal, Jesús Pérez Marmolejo, la pregunta que se hace mucho, ¿es una violación a la Constitución o no el tema de restringir a la gente o limitarla solo para aquellos que están vacunados? Fíjense, aquí hay que garantizar la no discriminación. Aquí se ha hablado mucho que si estamos a favor, si estamos en contra, pero los derechos no son absolutos. Aquí, y nos vamos al derecho comparado en Estados Unidos, como a través de normas, por ejemplo, especiales de discapacidad o también de discriminación, no se pueden imponer a las personas estos tipos de tratamiento, ya que una persona que tenga una situación médica es obvio que no se le puede imponer una vacuna, máxime cuando esa vacuna está en fase experimental. Es decir, nosotros, y no es que quiero ser el abogado del diablo aquí, pero nosotros no tenemos mucha información con respecto a esos contratos que firmó el Estado Dominicano con esas farmacéuticas. Es decir, hay un tema de transparencia. Aquí lo que hay que ver es que el consumidor esté informado
Yo creo que sí, que el consumidor está informado, hace un consentimiento informado, él va a proceder a la vacunación. Ahora bien, la imposición de una vacunación, ya sea por multas, pues en la práctica, en el fondo, sí lo puede hacer el marco constitucional, la ley de salud, la Constitución de la República, porque estamos viviendo en riesgo de salud pública en ese marco. Ahora bien, como yo les decía a ustedes, prohibir que un consumidor acceda a un establecimiento, que acceda a un autobús, va a ser un poquito difícil. Va a ser un poquito difícil porque, y aparte puede lesionar derechos como lo que es el derecho a la dignidad humana, el derecho a la libre conciencia, que están garantizados en la Constitución. Pérez, pero hay un tema. Vamos al supuesto caso que yo soy propietario de un bar y yo decidí que para entrar al bar a consumir en mi negocio tienen que estar vacunados, llevar su tarjeta de vacunación. Entonces, desde el punto de vista, se pudiera ver mal por parte del consumidor. Pero, entonces, y aquí no entra lo que es la reservación del derecho de admisión, que en mi negocio yo me reservo el derecho de admitir a determinadas personas. Sí, O sea, sí, el derecho de admisión, efectivamente. o sea, el derecho, reservarme el derecho de admisión a mi negocio, que es mi empresa privada. O sea, aquí pudiera aplicarse eso. Sí, el propietario del bar puede limitar el ingreso a su establecimiento. La ley de consumo lo avale a sí mismo. Ahora bien, la excepción sería, y como le acabo de decir, que no sea una situación de discriminación y también en razón, por ejemplo, a la conciencia, a la religión y a cuestiones de discapacidad, porque no todas las personas, señores, recuérdense que a la embarazada no la pueden vacunar. Bueno, habrá sus excepciones. También a las personas que tengan una situación, una precondición médica. A los niños tampoco lo están vacunando. Es decir, aquí no podemos decir que todo el mundo esté obligado a vacunar. Es decir, hay que ver que no se puede violar derechos fundamentales de personas que por situación X, garantizado en la Constitución, la personalidad, la dignidad humana, el consentimiento informado, etcétera, se pueda discriminar a esa persona. Sí. Sí, el propietario puede poner límites, puede probar, que se le pruebe que no puede acceder a su establecimiento sin una vacuna. Ahora bien, yo me voy a lo que es la razonabilidad. ¿Puede el propietario establecer un lugar donde estén unos con vacunas y otros con vacunas? Por ejemplo, los empleadores podrían decirle a los trabajadores, mira, solamente van a estar obligados los que van a estar en contacto con el consumidor. Ya los otros que no quieran vacunarse, pues pueden hacer el teletrabajo, por ejemplo. Es una medida razonable. Sí, Jesús, con esta campaña masiva de vacunación que se ha involucrado muchísimos sectores, a nosotros nos llegan, a todos, ofertas de establecimientos comerciales, de servicios, de comida, de reparaciones de vehículos, con muchísimo descuento y facilidades para aquellos que presenten su primera o segunda dosis de vacuna. Por ejemplo, si yo estoy en un restaurante y yo presento que me vacuné mis 2 dosis, me dan un 50% de descuento o un trago gratuito. Igual el que está en el mismo establecimiento y no está vacunado, no tiene acceso a esos servicios. ¿Eso puede considerarse discriminatorio, violatorio para el consumidor o no? Mira, en ese caso, por ejemplo, ya en Estados Unidos, Walmart ha dispuesto esa misma oferta a los empleados que vayan a trabajar, le dan un bono en caso de que estén vacunados. Yo entiendo que eso es una medida que es pro vacuna. En esta situación de emergencia, lo que no le conviene a las empresas es rechazar consumidores, sino que
en ese caso, y visto que el Estado no ha impuesto la vacuna, lo que tienen que hacer las empresas es motivar, y eso es una buena motivación. Si tú me presentas la prueba de vacunación, que dicho sea de paso, si tú la falsificas, esa prueba es un delito de falsificación, falsedad en escritura pública, artículo 147 y siguiente del Código Penal. Eso motiva a uno a acceder y que ya podamos reducir lo que es la pandemia. Ahora bien, lo que hay que tener cuidado aquí es la no discriminación. Es decir, el tema es de que si una persona alega que tiene una situación médica, otra persona alega que tiene una situación de conciencia y usted le impide el acceso a bienes y servicios, pues entonces ahí puede haber un enfrentamiento legal, porque no es una situación generalizada, sino es una situación especial. Como le dije, los derechos no son absolutos. Pérez, sí, ¿hasta dónde este tema, en el aspecto legal y en el aspecto constitucional, pudiera tener una especie de encuentro estas dos situaciones? Porque el que no tiene una prueba PCR negativa no puede coger un avión. Y eso no lo establece la Constitución de la República. No puede montarse en un avión. Todos lo sabemos, que las líneas aéreas exigen que usted tiene que tener una prueba PCR negativa, incluso con un tiempo determinado. No es de hace 10 días, no. Sino creo que con 72 horas máximo. Porque tiene que ser reciente. Entonces, vuelvo al tema. Usted usted va a cualquier bar hoy en día y hay un letrero que dice prohibido entrar personas con armas de fuego, prohibido menores de 18 años. O sea, son normas de los propios negocios. Entonces, si usted llega a un bar y dice, o a un restaurante, prohibido personas que no estén vacunados, entonces ahí empieza entonces el aspecto legal. ¿Pudiera esa persona que no está vacunado, que quiere entrar a ese bar, demandar a ese bar o a ese restaurante o a cualquier otro tipo de negocios? En primer lugar, con respecto a la prueba PCR, no es lo mismo una prueba, un test en esta magnitud que ya una introducción de una vacuna en el cuerpo humano. Recuérdense que estamos en una época donde hay más autonomía del consumidor. Ya el consumidor decide por su salud, por su cuerpo, etc. Es decir, no estamos hablando de hace 100 años, estamos en esta época de esa cierta autonomía de los pacientes. Ahora bien, sí, en materia internacional ha habido, por ejemplo, países en África prohíben que usted vaya sin tener una vacuna específica. Ahora bien, ahí está más claro el asunto, ya es entrar a otro país. Ahora, en el plano local, como le dije, si hay una inscripción que dice que prohíbe entrar sin una prueba de vacuna, es una medida que la avala el ordenamiento jurídico dominicano, pero que no puede considerarse absoluta, en el sentido de que habrá personas que no pueden vacunarse. Hay personas que no pueden vacunarse por las situaciones médicas. Y otra situación que no se discute mucho en la República Dominicana, ya en otros países, que se llama libertad de conciencia. Y recuerden, señores, que estamos en una situación de emergencia y no estoy aquí diciendo que no se vayan a vacunar. Ya yo me vacuné 2 veces ya, las 2 dosis. Bueno. Estoy diciendo situaciones constitucionales y legales donde estamos en una fase experimental. Es decir, aquí, aunque sí ya ha habido vacunas que están garantizadas por los organismos internacionales, hay otras que no tienen esa transparencia y no sabemos los efectos adversos futuros. Es decir, hay motivos razonables de gente que sea minoritaria, que entienda, oye, pero espérate, espérate, no una situación. Ahora, esa gente hay que motivarla por la información, esa gente hay que motivarla por ofertas como esa. Es decir, para que podamos reducir, porque ahora los hospitales están llenos de personas con COVID, con COVID vacuna, es decir, que se han vacunado ya. Es decir, la vacuna ayuda a reducir
la pandemia, pero no lo elimina. Y ya se está hablando de una tercera vacuna y se está hablando de vacunas anuales. Es decir, que hay que tomar la cosa, como lo ha hecho el gobierno ha dicho, una campaña, vamos a motivar, pero hubo en España una comunidad autónoma en Galicia que obligó a la gente a vacunarse. Eso fue suspendido por el Tribunal Constitucional de España y los jueces van a tomar una decisión. En Estados Unidos no se ha impuesto la vacunación obligatoria. Es decir, sí, que hay que ver cada caso en su justa dimensión. Sí, se han formado múltiples discusiones en estos últimos días con relación a la vacuna y el tema laboral, de que si un empleador tiene la potestad de condicionar a sus empleados a ingresar a la empresa siempre y cuando estén vacunados. Otros también han planteado la posibilidad de proponer amonestaciones y demás a aquellos que no hayan tomado la decisión de vacunarse. ¿Eso qué implica en materia legal? Dice, el Código de Trabajo establece que si el empleador no cumple con las normas de seguridad preventivas, puede el trabajador dimitir, puede alegar esa falta y entonces solicitar al tribunal sus prestaciones laborales. Igualmente, si la empresa establece medidas de seguridad y el trabajador no las cumple, pues entonces también puede ser desvinculado, puede ser despedido ese trabajador. Ahora bien, recuérdense que eso está muy bonito en el código, en la Constitución, señores, pero vámonos a la práctica. El asunto está aquí en el principio de razonabilidad. Yo tengo un trabajador que tiene una situación médica o tiene una situación religiosa o de conciencia, etcétera, específica que la pueda justificar. Y dice, mira, empleador, yo puedo trabajar de mi casa o no me ponga frente a los consumidores. Si se puede preservar el contrato de trabajo, pues que lo haga el empleador. El empleador no le conviene ahora estar despidiendo gente, ni los trabajadores tampoco están desvinculándose. Hay que buscar, concatenar fuerzas entre empleador, y así lo establece el Código de Trabajo, una negociación entre las partes, pero no que esto es obligatorio. Entonces ahí se van a llenar los tribunales de demandas y eso no lo queremos, pero sí puede ser motivo de despido, de vinculación de ese empleado. Y veremos los tribunales, señores. Aquí estamos hablando de cosas que aquí en República Dominicana lo más parecido fue que hubo un caso, por ejemplo, que llevó al Tribunal Constitucional de una persona que fue al aeropuerto y le dijeron que no podía ingresar a ese lugar porque tenía que tener una prueba antidoping. Eso llegó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional dijo, bueno, pero que eso no afecta a derechos fundamentales, estamos hablando de la seguridad nacional. Entonces, sí se le puede exigir una prueba antidoping, pero en este caso estamos hablando de una prueba de una vacuna que al final, cuando usted firma el descargo o el consentimiento informado, no le está diciendo cuáles son los efectos. Una vacuna que fue construida, fue fabricada en meses. Vacunas que duran 10 años, 15 años, estas fueron hechas en 5 o 6 meses. Es decir, hay que ser razonables desde el punto de vista de el proveedor, la empresa, el empleador y los consumidores. Son situaciones de emergencia. Sí, bueno. Estimado. Entonces, sí, Julio Ernesto. Sí, Vianey, si tienes otra pregunta, pues ya. ¿Ya despedimos? Sí, ¿tienes otra pregunta para finalizar? No, está bien. Ah, muy bien. Bueno, pues agradecido, mi estimado Jesús Pérez Marmolejo, una vez más por brindarnos orientaciones con todas estas dudas, preguntas que se han estado haciendo las personas de si realmente sus derechos estarán violados o no, con posibles obligaciones o condicionamientos sobre la vacuna contra el COVID-19. Muchísimas gracias, hermano. A ustedes. Sí. Gracias, Pérez, gracias. Y sobre todo, y Pérez, que trajo este tema muy interesante, pero Jesús Pérez Marmolejos cree en la vacuna porque ya tiene sus 2 dosis. Sí, señor. Y si hay que ponerse otra, no la ponemos. Eso es lo importante. Gracias, Pérez Marmolejos, por haber estado con nosotros en el día de hoy. Gracias, hermano. Muy bien. Bien, a ustedes. Sí.
Vianey, hemos llegado ya al final de la entrega de hoy. Bueno, pues este viernes, ¿verdad? Este viernes entonces se despide, invitando a los amigos televidentes que nos acompañen a partir del próximo lunes, cuando de 6 a 7 estaremos por Telefuturo Canal 23 en otro Tribunal de la Tarde, y desearles a todos un feliz fin de semana y que vayan a vacunarse. Aprovechen el fin de semana y vacúnense.